Vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres hermoso, porque a ti es y será siempre la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la majestad, la autoridad, el dominio. Señor, porque tuya es nuestra vida, Señor. Señor, porque tú eres Dios en nosotros, porque tú eres Dios sobre nosotros, porque tú eres Dios con nosotros y porque tú eres Dios por nosotros. Señor, y te amamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, y te damos gracias, bendito Dios, y te damos gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Esto va a durar un momento. Siempre es un honor, una grande bendición estar aquí en casa del Padre. Bienvenido. Y yo sé que se gozaron mucho porque el siervo que vino, pues ya tengo mucho tiempo de conocerlo, y yo le dije al apóstol, cuando me dijo que viniera con él, yo le dije, no, apóstol, yo le dije al apóstol, yo soy su amigo y yo no quiero estar cuando esté él, porque va a ser una bendición muy grande para la iglesia. Y yo quiero estar después, ya cuando él ya se haya ido, yo estoy con ustedes, porque quiero que los bendiga, porque a mí me ha bendecido muchas veces en la iglesia y yo sabía que iba a ser una gran bendición para su vida. Y para mí es una bendición, un privilegio estar aquí con ustedes. Quiero hablar, fíjate que hoy he tenido mucho trabajo en Monterrey, y no he tenido mucho tiempo para escribir mi quinto libro. Entonces, hoy en este viaje he estado escribiendo mucho. He tenido tiempo, me llevan y me ponen en un Starbucks o en una plaza, y ahí me paso escribiendo. Y uno de los puntos que yo hoy precisamente estuve escribiendo antes de llegar aquí era de que, vamos a decirlo así, necesitamos el entendimiento para poder hacer cosas muy fuertes. Por ejemplo, necesitamos entender a Dios. Nosotros queremos que Dios nos responda, pero vamos a decirlo así, nosotros le respondemos a Dios cuando es el momento, porque cuando es el momento Dios siempre nos responde, sí. Pero no es solamente eso, es de nosotros saber responderle, sí. Y a veces no sabemos responderle. ¿Por qué? Fíjate, yo tengo este concepto y así como lo escribí lo voy a decir, porque casi siempre plasmo en lo que escribo, en lo que pienso o así como vienen las cosas, y yo digo, hay ciertas diferencias, vamos a decirlo así, entre el cristiano y el judío. Hay unas diferencias muy especiales y muy marcadas que nosotros teníamos que ver de ejemplo. Por ejemplo, la diferencia para mí mayor que hay entre el cristianismo y el judaísmo es esto. Por ejemplo, el cristiano tiene a Dios como el ayudador. Entonces nosotros vemos a Dios como el Dios que nos ayuda, y está bien, no está mal. Vemos a Dios que nos ayuda cuando tenemos algún problema, cuando hay alguna situación, cuando hay alguna necesidad. Luego pensamos en Dios que nos ayuda, y tenemos a Dios que nos ayuda. Pero el judío no tiene a Dios como el que lo ayuda. El judío tiene a Dios como la figura principal de su vida. Amén. Sí. Para el judío el Dios es toda su vida, es completamente su vida, sí. Es de ellos, y por eso los han querido destruir mucho tiempo. En ocasiones, más bien dicho. ¿Por qué? Porque para ellos Dios lo es todo. No es una parte de su vida, sino es el total y el centro donde gira toda su vida, Dios. Pero para el cristianismo muchas veces Dios lo encerramos como el que nos ayuda. Por eso a veces es muy fácil dejar la iglesia y buscar a Dios solamente cuando tenemos la necesidad de solamente cuando hay la necesidad de. ¿Por qué? Porque en la mente, en el corazón y en la forma en la cual nosotros conocemos a Dios Dios es el que me ayudó cuando yo estaba así.
Dios es el que me sacó adelante cuando yo no necesitaba. Dios es el que me tendió la mano cuando yo estaba en aquel pozo. Cierto. Pero no es Dios de ser a todo en mi vida. Padre. Gloria a Dios. Por eso muchas veces se nos hace muy fácil tomar ciertas decisiones, porque Dios no se convierte en el centro. Entonces, yo quiero mostrarte algo que es la iglesia hoy, porque muchas veces no vemos la iglesia como debe de ser, vamos a decirlo así, y a veces no tenemos un concepto completo de lo que es la iglesia. Y yo quiero enseñarte en este punto ese concepto maravilloso que tú vas a abrirlo. Y yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. Sí tengo tiempo, ¿verdad? Sí. Porque está un poquito. Dice, quiero leer todo para poder. Voy a leer desde el 8. Vamos a leer 1 Corintios 12, versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, y eso es muy importante. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se procuren los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Yo te voy a pedir que me guardes esto, porque esto tiene mucha profundidad. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Ok? Ya oramos a Dios. Entonces, Pablo escribe, les cuento un milagro. Se lo voy a contar porque el pastor con el que lo tuve me autorizó a decir. Ando un poquito agripado, porque antier fuimos cerca de Xolo, una hora más allá de Xolo. Y había hielo, bastante hielo todavía allá arriba. Y estaba helado allá arriba. Terminamos la reunión y nos venimos. Y yo venía platicando con el pastor, porque yo lo veía cansadísimo al pastor. Porque hoy es noche de milagros, ¿verdad? Y quiero que vaya llenándose de milagros. Veníamos en la camioneta y yo venía hablando con él porque lo veía cansadísimo. Y yo le estaba contando mi testimonio al hombre y cómo Dios empezó a usarme antes de ser pastor.
Y le empecé a decir, llegaba gente a mi casa, a la casa, que yo les diera consejería, orar por ellos. Y de repente el hombre se estira, dice, ¿y qué me decía, hermano? El de la batería, ¿cómo se fue el de la batería? Y yo volteo y se me fue la sangre hasta los pies. Y yo dije, ¿en qué momento se me quedó dormido el pastor? Venía dormido manejando el pastor, imagínate, bendito Dios. Y luego más adelante yo lo agarraba. Y dice, hermano, ya vamos a llegar a los mochis. Era el cansancio, pero el Dios de la gloria nos llevó hasta la casa de él. Bendito Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Verdaderamente ahí vi la mano de Dios. Y yo le dije, ya cuando llegamos al otro día, que yo le dije, ¿se acuerda, hermano, de lo de la batería y todo eso? Le dije, hermano, no vuelvo a venir a esas horas de allá. Otra vez, si quieren llevarme allá, me van a dejar a dormir, digo, porque arriesgar mi vida para. No. Hablando de milagros, ¿verdad? Quería decirlo porque verdaderamente fue un milagro. A lo mejor suena gracioso, pero verdaderamente fue un milagro. Fue un milagro de haber llegado con bien. Bendito Dios. Bueno, para empezar en materia, Pablo tenía una situación aquí. La iglesia de Corintio era la iglesia que más había crecido en el ministerio de Pablo. Era la iglesia más fuerte, era la iglesia más numerosa, pero era la iglesia más problemática. Entonces había mucho problema. Y Pablo empezó a ver la problemática que había en la iglesia. Y lo que hace Pablo en esta situación, lo que hace Pablo es empezar a poner un orden. Fíjate bien la problemática que había dentro de la iglesia. Había un hombre que estaba adulterando con la mujer de su padre. Y agarra varios versículos, muchos versículos, para poder hablar sobre este tema. Entonces, déjame te digo algo. No sé si pudiera predicar aquí abajo. Claro que sí. Puedo predicar aquí abajo. Había en esta situación, sucede algo tremendo. ¿Por qué? Porque no era un adulterio regular. Era una persona que estaba adulterando con la mujer de su padre. Déjame te digo una cosa. Esto, hasta estos tiempos, es algo muy regular de ver. En verdad te lo digo. En las iglesias es algo muy regular de ver. Te lo voy a demostrar de esta manera. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. No es nuestra. No. Agua Viva en Monterrey no es mía. Hubo alguien que dio la sangre por ella. Sí. Que se llama Cristo. Y ella es la novia de alguien más. Y de repente hay mucha gente que habla y toquetea con sus palabras a la mujer de alguien más. Sí. Es bien impresionante, porque hasta este tiempo todavía se ve gente toqueteando a la novia que no es nuestra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando se trate de la novia, ten cuidado de hablar. Cierto. Ten cuidado de hablar, porque la novia no es mía. Sí. La novia es de Cristo. Amén. Y tenemos que tener el cuidado necesario de hablar. Entonces, imagínate los problemas a los que se estaba enfrentando Pablo. Y Pablo lo que hace es poner un orden en el cuerpo. Y el orden lo empieza a poner de esta manera. Gracias, siervo, gracias. Pablo empieza a poner el orden de esta manera. Primeramente, el versículo 12 le dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está dando una referencia de cómo va a ordenar el cuerpo. Y dice, aunque este cuerpo tiene muchos miembros, pero cada uno de los miembros sirven en común determinado hacia un objetivo principal. Así también va a ser en Cristo. Cada uno de ustedes están en una corporación llamada cuerpo de Cristo. Y aunque son muchos, cada uno de ustedes tiene una función determinante. Y déjame te digo una cosa, mi caso,
es de que dentro de mi cuerpo hubo un mal funcionamiento de uno de los miembros, que fue el intestino, y por eso casi me cuesta la vida. Por un miembro interno mío que tuvo un pequeño mal funcionamiento, una fisura le llamó el doctor. Me invadió todo el excremento, el interior. Y esa situación casi me cuesta la vida. ¿Te imaginas lo importante que es cada miembro dentro del cuerpo? Así eres tú de importante dentro de este cuerpo. Tú eres vital. Tu vida es vital dentro de este cuerpo. Y tú debes de entenderlo. Que si tú no sirves, si tú no trabajas dentro de esta corporación, hay algo que se puede estar doliendo y afectando dentro de este cuerpo. Por eso la importancia de que cada uno empiece a trabajar y a servir con respecto a sus dones y sus talentos que el Dios de la gloria ha depositado sobre cada uno de ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque tu participación dentro del cuerpo es demasiado importante. Entonces, dice el 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y con esto se acabó el Jairo Silver. Para aquellos que ya tenemos unos años, el Jairo Silver era un hombre que se llamaba el llanero solitario. Se acabaron los llaneros solitarios. Cierto. Se acabaron el llanero solitario, se acabó. Ya no debe de haber llaneros solitarios. No, ¿sabe qué, apóstol, el pastor? ¿Sabe qué? Pues yo no me entiendo con muchos hermanos. Yo mejor, yo predico por allá solo, yo hago esto allá solo. Aquí no es así. En el cuerpo de Cristo, el Cristo hizo esta organización, este cuerpo corporal, este cuerpo corporativo, para evitar que haya llaneros solitarios, haya gente queriendo trabajar fuera de este cuerpo. Te lo voy a poner de esta forma. Hace unos años yo fui a predicar a la cárcel. No caí en la cárcel. Para que no anden diciendo, vean lo que dijo el pastor Vicente de Monterrey, que cayó en la cárcel. No caí en la cárcel, prediqué en la cárcel. Me invitaban a predicar a la cárcel. En la cárcel hay en Monterrey hay una iglesia. El pastor tiene su oficina, el pastor construyó la iglesia. O sea, fue algo increíble, un milagro poderoso. Y es un hombre así grande y así grande que cuando él se convirtió, él me dijo que él entraba a las celdas con toda la gente que él manejaba y golpeaba a los internos para obligarlos a entrar a la iglesia. Porque era muy bíblico el hombre, decía fórzalos a entrar, y él los forzaba a entrar a la cárcel. Esto es real, esto es real. Así le hacía el hombre, pero daba miedo el hombre, eso está grandísimo. Y él me dice, me sienta en la oficina de él y me dice, a ver, pastor, porque es bien enérgico. A ver, pastor, ¿qué pasa allá afuera? Ustedes oran para que les vaya bien en el trabajo, para que no pierdan el trabajo, para que lleguen temprano a su casa. Pero nosotros oramos aquí por un día más de vida. Vemos muertos, vemos golpeados, vemos intimidación. Dice, queremos vivir un día más. Y nos encontrarás aquí orando a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, para que Dios nos permita ese día de vida. Dice, ¿cuándo se va a levantar un hombre para que todo esto cambie? Ya necesitamos que un hombre allá afuera se levante. Yo le dije, déjame te explico esto. Desde el tiempo de Israel, que Israel comenzó, en el libro de Jueces, Dios levantaba a un hombre, llevaba al pueblo de Israel hasta arriba, pero moría ese hombre y el pueblo caía. Y luego levantaba a otro en Jueces y así se iba, y caía nuevamente. Levantaba a otro en Reyes y llevaba al pueblo, y moría ese y caía. Y era un sub y baja hasta la llegada de Cristo. Con la llegada de Cristo se acabó esa forma de operar. Ahora el Cristo de la gloria levantó no a una persona, levanta a un cuerpo. Y lo que va a hacer Él, las cosas grandes que Él va a hacer, no van a ser a través de una persona, va a ser a través de un cuerpo. Por eso lo importante que te metas a trabajar en el cuerpo de Cristo. Porque el Dios de la gloria va a funcionar a través de un cuerpo. Cierto. Y tú eres necesario para ese funcionamiento. Wow. Y lo hizo.
22. Este le va a gustar a muchos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y lo que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero fíjate bien esto: pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Qué es esto? Dentro de este cuerpo, Dios dice, hay órganos del cuerpo que se ven. Yo en este caso que estoy aquí predicando, me veo, todos están volteando, pero ahí hay áreas del cuerpo que no se ven entre ustedes, porque alguien de ustedes limpió los baños y no se ven. Alguien de ustedes aspiró antes de que todos llegaran, para que muchos llegaran a sentarse muy a gusto y limpio. Pero a esos, dice la palabra, que Dios los vistió con más decoro. Hay gente que está ahí que no se ve, que está orando todos los días. Y a ellos que no se ven, Dios los viste con decoro. Así que si tú piensas que Dios no ve lo que haces, déjame te digo una cosa: Dios te viste con decoro. Que delante de Él te veas hermoso. Porque a lo mejor delante de los demás no te ves, nadie te toma en cuenta, nadie te pone atención, pero delante del Dios de la gloria, poderoso y maravilloso, te ves hermoso. Porque Él mismo, mi Dios poderoso, te viste con decoro. Dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo. Eso es lo que hace Dios. ¿A través de qué? A través del cuerpo. Cierto. Pero luego viene algo. Y te va a decir algo. No debería ser tú. Dígalo. Suéltelo. Hecho. Es que esto es parte del quinto libro. ¿Lo vamos a comprar también? Lo van a leer. Si no, no lo compramos, ¿no? Es que Dios me mostró ahorita que estaba escribiendo algo increíble, que yo cuando lo escuché, ¿verdad? Me quedé y le dije, wow, lo estaba escribiendo y yo me estaba gozando. Por eso ahorita que veo algo similar a lo que te voy a decir, me gozo. Todavía estoy así muy extasiado por lo que Dios me estaba dando. Señor. Porque estoy hablando acerca de que el hombre pierde su voluntad a causa de los pensamientos. ¿Y por qué son los pensamientos? Por lo que dejamos entrar a nuestra mente, por lo que escuchamos, por lo que vemos. Entonces se forma un pensamiento y el hombre pierde su voluntad y se va a hacer la voluntad de los pensamientos. Entonces, déjame te digo una cosa: ¿cómo es que llega? Todo en esta vida necesita un cuerpo para poder ser legal, vamos a decirlo así. El mismo Cristo de la gloria necesitó un cuerpo natural para estar legal aquí y poder caminar en la tierra con nosotros. Entonces, porque todo necesita un cuerpo para ser legal. Cuando yo suelto una palabra, póngame mucha atención, porque esto me encantó. Cuando yo suelto una palabra, sí te quiero agarrar, pero no te quiero agarrar. Bueno, te lo voy a decir con mucho respeto. Si yo suelto una palabra de enojo hacia mi hermano, pero mi hermano la agarra y la toma y la deja entrar en su mente y en su corazón. Si yo le digo algo enojado, una mala palabra, y él la agarra y la deja entrar a su mente y a su corazón, esa palabra, para que tenga vida, necesita un cuerpo que la acepte. Cuando la acepta, esa palabra toma vida y empieza a trabajar en su mente. Y se empieza a enojar. Este hermano, ¿por qué me dijo eso? No, hombre. Y está en la noche pensando, ¿y yo qué creía? ¿Y yo qué esto? ¿Y no que es un siervo? ¿Y no que esto? Y cuando despierta pensando cosas más feas de las que le dijeron. Tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra cobra vida cuando la dejas entrar dentro de tu cuerpo. Pero cuando tú no la aceptas, esa palabra muere. Así que tú sabes si aceptas palabras o no las aceptas. Cuando alguien te quiere ofender,
no le prestes atención, solamente no aceptes lo que te diga. Aleluya. Para que la palabra que suelte no tenga vida dentro de ti. Sí, que muera. Poderoso. Amén. Amén. Entonces, déjame te digo esto. Todo lo que tiende a caminar necesita un espíritu. Porque el espíritu también necesita un cuerpo para poder caminar. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés da una revelación poderosa acerca de la muerte. Y todo el capítulo 12 habla de esa revelación poderosa. Y habla desde la juventud del hombre hasta que el hombre va perdiendo la fuerza, la visión, los dientes, el temor a caerse. Hasta que dice, hasta que la rueda se rompe, el hilo de plata se quiebra. Entonces lo que está diciendo ahí Salomón es de que algo dentro de la vida del hombre se rompe. Y cuando algo dentro de la vida del hombre se rompe, se separa el cuerpo y el espíritu. Y como se separa, el cuerpo fue a la tierra que fue creado y el espíritu vuelve al Dios que lo creó. Ahí es donde el cuerpo ya no puede caminar porque no tiene espíritu, porque se quebró algo dentro de él que lo sostenía. Entonces, este es un principio. Por eso, para que el cuerpo de Dios camine, este cuerpo necesita el espíritu. Amén. Cierto. Amén. Por eso dice, Así es. dice, versículo 3. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto, déjame te digo una cosa, no es si lo quieres o no lo quieres. Tenemos que entender este punto. Este punto no es opcional. Déjame te digo una cosa. Este cuerpo que es casa del Padre tiene un espíritu. Cierto. Tiene espíritu de Dios. Sí. O sea, esto no es opcional. Este cuerpo lo tiene. Sí. Por eso dice, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. En el área corporal no es si lo quieres o no lo quieres. Es de que lo hay dentro de la casa. Amén. Si tú lo quieres vivir, esa sí es tu bronca. Que en el griego original quiere decir problema. Gloria al Señor. Ese es tu problema. Si lo quieres vivir o no lo quieres vivir, ese es tu problema. Pero el espíritu está. Por eso de repente llegan personas, apóstoles, diciéndonos, acabándose de llegar, dicen, apóstol, voy llegando, pero anoche tuve un sueño, algo no me dejó dormir y vi a un hombre vestido de blanco con mucha luz que me abría las manos. Dice, jamás me había pasado eso. Es el espíritu. Porque llega a una corporación, a un cuerpo que es sensible porque no entiende y siente el Espíritu Santo. Tengo ahí, ahora que me acabo de cambiar, me está llegando gente del sector donde me cambié. Y hay un muchacho con su esposa, son jóvenes. Ellos odiaban el cristianismo. Lo odiaban. Decía ella, dice, yo me burlé de un amigo y le dejé de hablar cuando me dijo que se hizo cristiano. Dice, odiaba al cristianismo, a los cristianos. Dice, ahora no entiendo cómo me hice cristiana. Dice, pero el esposo se levanta en las madrugadas, empieza a orar por ella y el Dios de la gloria le dice, dile a tu esposa que no se preocupe en el trabajo, que yo tengo el control. Y él está orando y ella se despierta y él le dice la palabra. Y déjame te digo una cosa, tiene 2 meses, y aquí te va algo impresionante. Él dice, estoy escribiendo un libro de las experiencias que estoy teniendo en estos 2 meses. Wow. Y yo digo, qué pena. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo, y ese cuerpo no es opcional, es derramado el Espíritu. Por eso mucha gente de repente, los que quieren, empiezan a trabajar, empiezan a servir, empiezan a sentir algo que jamás habían sentido, empiezan a ver algo que jamás habían visto y empiezan a sentir cosas que jamás habían sentido. Gloria a Dios. Y luego dice, versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, este Espíritu lo que hace es de que empieza a despertar a cada uno de ustedes
con algo que no tenían, o que estaba dormido, perdón, con algo que estaba ahí pero estaba dormido, y esos son los dones y los talentos. Empieza a despertarlos en dones y talentos. Entonces encuentran gente que dicen, es que sabe qué, hermano, no tuve la necesidad de orar por una persona y se sanó. Santo. Y se sanó. En África hay un testimonio poderoso de un hombre que leyó que se resucitaron los muertos, y que el hombre oró por un muerto y se resucitó, y era nuevecito en el evangelio. Y que le habló el pastor, oré por un muerto y se resucitó. Dice, eso se puede decir, la palabra de Dios dice que se agarró, y ahorita en su ministerio tiene muchísimos muertos que han resucitado. Gloria al Señor. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque esta casa es un órgano del Dios de la gloria, Amén. que tiene muchos miembros, Sí. y que fue llena la casa con el Espíritu Santo, y que tú tienes que despertar con algún don, con algún talento que el Dios de la gloria ha depositado sobre tu vida para servir, para ayudar, para hacer, para levantarte, para hacer algo dentro de esta corporación llamada Cuerpo de Cristo. Cierto. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, Gloria a Dios. ya voy a empezar a predicar ahora sí. Santo. Gloria al Señor. ¿Están listos? Listo. Todos conocemos esta iglesia, que trabaja y que tiene el Espíritu. Pero luego Pablo, con una revelación impresionante, dice, procurad pues los dones mejores, o sea, los dones del Espíritu. Ustedes me conocen, que yo les digo, les hago preguntas y no quiero que nadie me conteste. ¿Está bien? Nadie me va a contestar, porque a mí no me gusta que me lo hagan, ¿verdad? Dice, procurad pues los dones mejores, procurad pues los dones del Espíritu mejores, pero yo te muestro un camino aún más excelente. Entonces yo te hago una pregunta que no quiero que me contestes. ¿Hay algo más excelente que el Espíritu Santo? Que el poder del Espíritu. Fíjate bien lo que dice Pablo, capítulo 13. Nosotros nos encerramos en capítulo, pero Pablo escribe un pergamino solamente, completo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quebrantado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces está hablando del amor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, yo te hago una pregunta que no quiero que me contestes. Yo te hago una pregunta. Entonces, Pablo está diciendo que el amor es más fuerte que el Espíritu. Nadie me contesta. Yo me puse a pensar y yo dije, yo no creo que una emoción, porque el amor es una emoción pueda llegar a tener más peso que algo espiritual. Eso dentro de mí no tiene cabida, y no es así. O sea, nunca una emoción, jamás una emoción va a llegar a ser más fuerte que algo espiritual. Pero luego descubro esto, que la palabra amor es la palabra que todos conocemos, ágape. Y una de las connotaciones que quiere decir es el amado. Entonces vamos a leerlo, como en el griego se debería de leer. El amado es sufrido. ¿No te recuerda algo? El amado es benigno. El amado no tiene envidia. El amado no es jactancioso. El amado no se envanece. El amado no hizo ni hace nada indebido. El amado no busca lo suyo, busca lo del Padre. El amado no se irrita, siempre perdona. El amado no guarda rencor, él perdona. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, porque él es la verdad. El amado todo lo sufre, sufrió la cruz, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Por qué? Porque el amado jamás deja de ser. Así es. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es esto? No está hablando de una emoción, está hablando de una persona. Está hablando
del Cristo de la gloria. Aleluya. Dice, procura los dones del Espíritu, pero yo te voy a enseñar algo más excelente. ¿Por qué? Fíjate bien. Porque Pablo está haciendo y creando un cuerpo. Entonces forma el cuerpo Pablo, y cuando forma el cuerpo Pablo, vacía Espíritu Santo. Pero a ese cuerpo que todos conocemos le falta vaciar algo. ¿Y qué es lo que le falta vaciar al cuerpo de Cristo? El carácter del Cristo. Wow. El cuerpo también debe de ser lleno del carácter del Cristo. Porque todo lo que dice aquí, que es sufrido, benigno, no tiene envidia, todo eso son áreas de carácter. Cierto. Aleluya. La iglesia tiene que tener el carácter del Cristo. Sí. Tu vida tiene que tener el carácter del Cristo. Sí. ¿Cuánta gente vemos que tiene un excelente trabajo? Y le va muy bien. Y gana mucho dinero. Y compra esto y compra otro. Y se mete en deudas. ¿Por qué? Porque ahorita está ganando mucho dinero. Pero luego una falla de carácter. Y se pierde el trabajo. Y se derrumba su vida. Es cierto. ¿Cuánta gente ha construido cosas? Pero una falta de carácter le tumba todo lo construido. Sí. En la iglesia debe de ser lo mismo. Cierto. Tenemos que crecer en el área del carácter. Si queremos hacer algo verdaderamente, el carácter debe de ser una pieza principal y fundamental. Gloria a Dios. Tenemos que crecer en el área del carácter para que verdaderamente aún nuestros hijos nos lo agradezcan. Porque les hemos enseñado a hijos muchas cosas, pero lo que a veces no les enseñamos es crecer en el área del carácter. Cierto. Y tenemos que enseñarlos a crecer para que cuando vengan los problemas y las situaciones, el carácter es el que te saca a flote. Wow. El carácter es el que te levanta. El carácter es el que te ubica. El carácter es el que empieza a levantar lo que has construido. Cierto. Gloria a Dios. Por eso la iglesia necesita el carácter de Cristo en su vida. Cierto. Amén. Gloria a Dios. Te lo vamos a estar en el campo. Aleluya. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En el griego esta palabra en parte es porque muy poco conocemos y porque muy poco profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto? Cristo. Cristo es lo perfecto. Entonces lo que es en parte acabará. ¿Qué es esto? Entonces lo que es poco acabará. Lo que nos estamos perdiendo por no crecer es esto. La gente que no crece siempre vive en lo poco. Padre. Santo. La gente que no crece siempre está en lo poco. Cierto. Siempre está limitada. Dice, porque en parte conocemos, pero en parte, porque poco conocemos y poco profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, cuando venga el Cristo de la gloria a la vida de uno y empieza a crecer y empieza a desarrollar y empieza a hacerlo, entonces el momento de lo poco Se terminó. se terminó. Y ahora vivirás en una abundancia poderosa, gloriosa del Dios de la gloria. Porque Dios le da la herencia al que ha crecido. Porque la herencia no es para los niños. No. La herencia es para el que alcanzó edad para tenerla. Para el que alcanzó edad para agarrarla. Para el que alcanzó edad para administrarla. Entonces, mientras no hemos alcanzado la edad espiritual que el Dios de la gloria quiere, estamos viviendo en lo poco de Dios. Padre. No te está desechando, pero estás viviendo en lo poco. Sí. Cierto. No te está haciendo un lado, pero estás viviendo en lo poco. Porque hasta que no tenga edad de tomar la herencia, no se le da la herencia. Wow. Porque es una herencia poderosa guardada para tu vida. Sí. Amén. Cierto. Sí, digan amén. Porque hay una, hagan de repente que no hay nada. Porque hay una herencia poderosa guardada para tu vida. Que está esperando tu crecimiento. Que está esperando tu desarrollo. Que está esperando que crezcas.
Hay una herencia del Padre que dice: mira, hijo, lo que tengo aquí para ti, pero necesitas tener crecimiento, desarrollo, edad espiritual suficiente para soldarte la superabundancia que el Dios de la gloria tiene para cada uno de nosotros. Amén. Pero lo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas ya cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. ¿Por qué es esto? Está hablando del carácter, por eso te digo, está explicando el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y dice: necesitamos crecer en carácter. Porque déjame te digo una cosa. Dentro de la edad del hombre o del ser humano, ¿cuál es la edad más cómoda? Mira, la edad más cómoda es la edad de la adolescencia. Porque no eres un niño, ya empiezas a disfrutar de varias cosas, a gustarte de varias cosas, pero todavía no tienes la responsabilidad del joven de decidir qué va a estudiar, qué va a hacer. Entonces todavía no toma las responsabilidades. Entonces es una edad cómoda, donde de todo se enoja, puede decir, puede hacer, se mete a su cuarto, no tiene muchas responsabilidades, ya hice nomás lo que me tocaba y con esto ya es todo, no decido nada, es una edad cómoda. Porque cuando ya empieza a crecer, entonces tiene que o estudiar, o trabajar, o hacer algo, o tomar una decisión importante. Ya empieza el muchacho ya a ver más claramente lo de su vida. En el Evangelio hay muchos que han decidido por sí solos ser adolescentes espirituales. Santo Dios. Porque es la edad cómoda. Porque no hay compromiso con Dios. Porque no tengo la necesidad de trabajar. Porque solamente vengo, me siento, pero no tengo responsabilidad con Dios. Alabado sea la gracia de Dios. Y esa es la edad adolescente más peligrosa para un cristiano. Esa es la edad más peligrosa para un cristiano. La edad en la cual dice: yo ya hice suficiente hace mucho tiempo. Yo ya trabajé, ahora que trabajen otros. Yo te estoy diciendo cosas que tengo, esto lo tengo como un libro, que se me hace que va a ser mi 6º libro y que lo tengo acomodado. No es algo que saqué ahorita para aquí, no. Es algo que yo ya tengo de tiempo. Yo lo prediqué en la iglesia. Dios me lo reveló para hablarlo y hacer crecer y desarrollar. Y como yo amo esa iglesia, yo quiero bendecirlos. Y te digo, si tú en tu vida ves que posiblemente te pudieras haber estacionado espiritualmente en una edad adolescente donde no quieres tener un compromiso con Dios, con la iglesia, pero estás solamente cómodo y ves y te enojas y esto y lo otro, tienes que salir de esa área y empezar a tomar responsabilidades dentro de la iglesia. ¿Por qué? Fíjate bien, ¿por qué? Padre de la gloria. Dice: ya fui hombre, dejé lo que era niño. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente. Cuando el área del carácter no ha crecido en la persona, entonces ahora veo por espejo oscuramente. No me reconozco, no veo a Vicente. Quiero ver a Vicente, pero no lo reconozco. Quiero verme, pero no me reconozco. Ni yo mismo me reconozco cuando veo, porque he cambiado. Hay veces que los hijos y la esposa o el esposo dicen: es que ya no lo reconozco, no es como era antes. ¿Por qué? Porque dejó el área del carácter y ahora es irreconocible. Ni él mismo se reconoce. Padre, cierto. Porque se mira en el espejo y no reconoce lo que ve. Así es. Cuando no ha crecido en el área del carácter, quiere verse, pero no se reconoce. Hay algo, hay una oscuridad que está ahí impidiendo que se vea. Y dice la esposa, dice el esposo: es que ¿por qué cambió, pastor? Si no era así. Y a veces decimos de los hijos: ¿por qué si no era así mi hijo? No trabajaste en él en el área del carácter. Porque ahora ya no reconozco a mi hijo. Porque ahora si mi hijo era antes uno
y ahora es otro. ¿Por qué cambió? Y otros te dicen, no, es que ya es grande y los niños grandes ya no le dan un beso al papá cuando se van. Tiene 18. Mi hijo tiene 20 casi y me sigue besando, aún delante de sus amigos. Gloria al Señor. Cuando veas eso, trabaja en el área del carácter, fortalécela para que luego lo empieces a reconocer. Amén. Cierto. Y lo dice, ya con esto acabo. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Está hablando al hombre que todavía no ha crecido. Mas entonces, bendito es entonces. Sí. Porque ese entonces es cuando el Cristo de la gloria llega a nuestras vidas. Para hacernos crecer, para darnos el carácter. Pero entonces, dice, veremos cara a cara. Pero espérame. Ahora conozco en parte, dice. Pero entonces, bendito entonces, cuando venga eso perfecto, conoceré como fui conocido. ¿Por qué? Porque cuando todavía no está el área del carácter, quiero ver, pero no veo oscuramente. Pero cuando entonces venga lo que es perfecto, veré cara a cara. Pero ahora estoy viendo cara a cara, pero no estoy viendo lo mismo. No estoy viendo a Vicente. Yo quería ver a Vicente, ese güerito, yo lo quería ver ahí, pero ahora no. Ahora veo a alguien diferente. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Y cómo es como fui conocido? Yo fui conocido por el Dios de la gloria, que puso poder, unción, gloria, potencia, gracia, espíritu, una gloria del Padre, y así me conoceré. ¿Cómo fui conocido? Ya no voy a ver a Vicente. Cierto. Voy a ver un hombre poderoso. Gloria al Señor. Voy a ver una persona con unción, con poder, con gloria, con esencia de Dios. Voy a verme de una manera diferente. Ya no me voy a ver con debilidades. Ya no me voy a ver débil. Ya no me voy a ver frágil. Ya no me voy a ver con limitaciones. Ya no me voy a ver imperfecto. Ya no me voy a ver y no me va a gustar lo que veo, que soy medio cachetón. Ya no me voy a ver así. Me voy a ver como el Dios de la gloria me hizo. Como Él me ve. Con poder, con unción, con gloria, con gracia. Esa es la iglesia que Él quiere ver. Que cuando tú te veas, no veas tu imagen, veas la imagen del Cristo en ti. Tu imagen defectuosa. Ponte de pie. Cierto es. Yo quiero hacer. Oh, Me aleluya. pasa nada. Quiero que salgas de tu lugar y vengas, por favor. Ven conmigo. Quiero terminar de esta forma. Pásame, siervo, pásame el teléfono, porque ahí tengo el último punto. Aquí está. Pase todo, porque aquí arriba quiero decirles el último punto. Porque quiero que hagamos algo especial. Gracias, apóstol. Gracias. Aleluya. Bendito. Eres el Cordero Santo. ¿Te acuerdas que en el 12 te leí, procura los dones, pero yo te voy a enseñar un camino aún más excelente? Fíjate la bendición que dice Pablo. Dice, seguir el amor. Ahora estoy hablando del capítulo 14, versículo 1. Porque está creando el cuerpo. ¿Para qué es el cuerpo? Fíjate bien. Dice, sigue el amor, el carácter. Procura los dones espirituales, el espíritu. Pero sobre todo, ¿para qué es? Para que profetices. Para eso Pablo formó el cuerpo, para profetizar. Porque tú eres el responsable varón, porque tú eres el responsable mujer de profetizar sobre tu vida, Sí. de profetizar sobre tu familia, de profetizar sobre tus hijos. Porque el Dios de la gloria le quiere hablar al cuerpo, Sí. Cierto. quiere hablarle al cuerpo y quiere que este cuerpo empiece a profetizar.
quiere que el cuerpo empiece a hablarle a las cosas que no son como si fuesen. Empieza a profetizar en el nombre de Jesús, te digo. Empieza a profetizar. Empieza a orar ahí donde estás. Vamos a hacer algo profético, poderoso. Empieza a hablar, empieza a orar a Dios, empieza a orar a Dios, empieza a orar a Dios. Ahí donde estás, empieza a orar al Dios de la gloria. Primeramente empieza a orar al Dios de la gloria. Dile que lo amas, dile que Él es bueno, dile que Él es maravilloso, dile que Él es poderoso. Empieza a honrar al Dios de la gloria, empieza a adorar al Dios de la gloria, empieza a adorar a Dios. En este momento vamos a ministrar de una manera diferente. Profetizo mi cuerpo lleno de tu gloria. Profetizo que el bien y la Y misericordia. ahora en el nombre de Jesús empieza a orar en el Espíritu también. Empieza a orar en el Espíritu. Empieza a orar en el Espíritu. Yo siento al Dios de la gloria en este lugar. Y yo sé que el Dios de la gloria va a hacer algo. Va a derramar milagros poderosos. Hoy empieza a hablar en el Espíritu. Empieza a orar en el Espíritu. Y ahora empieza a profetizar hacia tu familia primero. Empieza a profetizar hacia tu familia. Empieza a profetizar hacia tu familia. Empieza a profetizar sobre tu cónyuge, sobre el esposo. Que se le van a abrir puertas de bendición. Que Dios lo va a levantar poderosamente. Empieza a orar sobre la esposa. Que Dios de la gloria tiene grandes cosas para ella. Va a llenar Y Dios va a obrar poderosamente con ella. la gracia de Jehová va a venir sobre tu vida. Profetice a tu esposa. Profetícela que el bien y la misericordia de Dios la llenará. Empieza a orar y a profetizar sobre tus hijos. Profetícela a tu esposa. Empieza a profetizar sobre tus hijos. Profetiza cosas poderosas sobre ellos. Empieza a profetizar sobre tus hijos. Que el Dios de la gloria los va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Empieza a profetizar sobre su escuela. A los que están trabajando, empieza a profetizar sobre su trabajo. Si tienes hijos casados, empieza a profetizar sobre su familia. Profetiza, iglesia, profetiza. Yo siento hacer esto. Voltearme a ver todos, por favor, voltearme a ver. Yo les voy a pedir a todos, aún los que están de aquel lado y los que están de este lado, que todos se tomen de las manos. No quisiera ver a alguien sin que se tome de la mano de alguien. Tómese de las manos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a funcionar. No solamente va a ser una predicación, sino que te voy a empezar a hacer dar un funcionamiento poderoso en nombre de Jesús. Ahora juntos vamos a profetizar sobre la iglesia Casa del Padre en el nombre de Jesús. Empieza a profetizar sobre Casa del Padre, porque viene un avivamiento, viene un despertar poderoso, viene una gloria de unción, viene una gloria de milagros. Empieza a profetizar sobre Casa del Padre y di que vienen milagros poderosos, vienen momentos divinos del Espíritu Santo donde vivirá un derramamiento de su poder.
al Dios maravilloso.